Muchas gracias. Hace pocos días fui acusado de ser optimista, quizás porque pensaban que soy iluso, pero yo he podido comprobar en el tiempo que el optimismo es una herramienta que transforma problemas en oportunidades, es una herramienta que permite traspasar barreras porque uno tiene la vista en el futuro. De hecho, hay un psiquiatra muy famoso contemporáneo de Freud que vivió la barbarie de las guerras los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y él, una de las cosas que observó, está viviendo esa pesadilla dentro de los campos dentro del campo de concentración, era ver que todas aquellas personas que tenían un sueño, aquellas personas que tenían un proyecto de vida, que tenían alguien a quien regresar, al salir de ahí, esas personas, él se dio cuenta que lograban transformar esa pesadilla, ese trauma, en fortaleza. Yo hoy, muchos aquí estoy seguro que conocen la historia de Proyecto Alcatraz. Proyecto Alcatraz se desarrolla o inicia en el año 2003 en el municipio Revenga, el municipio donde está la Hacienda Santa Teresa. Teníamos un municipio sumamente peligroso. La tasa de homicidio oficial estaba en 114 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ya es una tasa altísima, pero por noticia crimen nosotros sabíamos que estaba muy por encima de eso. Estaba en 170 homicidios por cada 100.000 habitantes, 167. Y la gran pregunta era, o sea, prácticamente había un vacío de orden público, y la pregunta era, ¿qué pasa cuando nos toque a nosotros? ¿Qué pasa cuando nos vienen a tocar esa puerta? ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que pasó. De repente un día a mí me llama el jefe de seguridad y me dice, ingeniero Jimmy Pérez, ¿no? Tenemos una novedad. Cuando Jimmy Pérez dice eso, ya uno empieza a pensar que empezó el comienzo del fin del mundo. El hecho es que entran unos muchachos pertenecientes a una banda delictiva, asaltan la empresa y después de ese hecho nosotros empezamos a pensar qué tenemos que hacer. Porque si no hay consecuencias, este es el comienzo del fin, pero ¿a quién llama uno? Uno llama a la policía. ¿Quién le va a venir a resolver ese problema a uno? Y entonces al final terminamos llegando a una conclusión, y este es el cuento rápido, terminamos capturando a dos de esos muchachos que eran líderes de banda y a ellos le dimos dos opciones. La primera opción era trabajar para reponer su falta con trabajo. La segunda era entregarlos a la policía. Ellos, por supuesto, aceptaron la primera propuesta, empezaron a trabajar y días después terminamos reclutando el resto de la banda, que eran 22 personajes. Y ahí empezamos un proceso, un programa de rehabilitación y reinserción. Ahí empezamos poco a poco a darles tratamiento psicológico, formación para el trabajo, formación en valores, educación formal, etc. Pero al cabo de 2 o 3 meses nos dimos cuenta que sin querer le habíamos declarado la guerra a su archirrival, la peor banda del municipio, de hecho la peor banda del eje este de Aragua. Y esa banda tenía además unos personajes muy, muy reconocidos. Y ahí nuevamente nos encontrábamos frente a un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que ellos vengan por nosotros? ¿O será que nosotros vamos por ellos? Y bueno, hicimos eso, fuimos por ellos, ¿no? Y terminamos reclutando esta segunda banda, una banda hiper peligrosa, con unos rasgos psicopáticos, muchos de ellos. Y al final teníamos que trabajar con ellos por separado, ¿no? No se podían cruzar, porque si se llegaban a cruzar podía haber una tragedia de tamaño monumental adentro de la hacienda. El hecho es que eso casi nos pasó 2 o 3 veces, hasta que por fin yo dije, mira, esto tenemos que matar la culebra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos a ver diferentes cosas y hicimos algo que quizás no suene muy inteligente, y yo siempre pongo aquí, no lo practiquen en su casa, pero al final terminamos decidiendo decirle a las dos bandas la verdad, pero no toda la verdad. Les dijimos que íbamos a ver unos partidos de rugby, metimos a un primer grupo, la primera banda, los metimos adentro de un cuartico muy pequeño. Por supuesto, los raqueteamos para asegurarnos de que no estuvieran armados. Después metimos la segunda banda, también los raqueteamos. Por supuesto, se podrán imaginar cuando estas dos bandas, casi 60 criminales, enemigos, se encuentran en el mismo cuarto. Se tenían que sentar en las sillas, hombro contra hombro,
Y la verdad es que lo que pasó fue increíble. Yo estaba en el frente del salón hablando y nadie me estaba escuchando. Todos estaban viendo el piso. Y yo hoy en día he llegado a la conclusión que lo que estaban sintiendo era pánico, rabia, miedo, traición, que yo los había traicionado, ira, dolor, todo eso lo estaban sintiendo ahí. Mientras tanto, yo estaba hablando cosas que parecían de iluso, quizás de optimista. Y yo decía, yo sé que ustedes aquí todos tienen la valentía suficiente como para matarse, pero yo quiero saber si son lo suficientemente valientes como para perdonarse. Nadie miraba para arriba y yo entonces empiezo a meterme por ese carril y empiezo a ponerles mucha presión. Hasta que por fin llegué casi a insultarlos y uno que está al final de la sala, que le decían, el apodo de él era Patapiche, levanta la cara y me mira con cara de rabia y yo le digo, ¿qué es lo que estás viendo tú? Y digo, no, que no nos tienes que insultar, ¿no? Bueno, entonces vente para acá, porque si tú eres bien valiente para matarte, vente para acá si tú eres valiente para hablar esto con todos los que estamos aquí. Total, que se viene Patapiche, para el frente de la sala. Y de ahí empiezo a golpear al otro grupo. ¿Y qué pasó del otro lado? Del otro lado, aquí o no hay culebra o no hay agallas, ¿no? Por fin se termina levantando el gordo, líder de la otra banda, de la primera banda. Total, que ellos llegan al frente de la sala y yo le digo, yo quiero saber, yo sé que ustedes ya se han tratado de matar una cantidad de veces, de hecho los dos tenían tiros del otro, pero yo quiero saber, o sea, yo no tengo duda de que ustedes son lo suficientemente valientes para matarse, pero yo quiero saber si son lo suficientemente valientes para hacer una tregua, para hacer las paces, para perdonarse. Y dicen, sí, no hay nada como ponerle presión a un líder de banda frente al resto de la banda y frente al enemigo. Por supuesto dijeron que sí, y bueno, demuéstrenlo. Y entonces los dos, mirando para el piso, dicen, sí va. Y yo, no, pana, eso no funciona así. Eso no es si va. Dale otra vez. O sea, tienen que hacerlo con sentimiento. Si va. No, eso no es suficiente. Tiene que ser convincente, tienen que, o sea, estar ahí. Total que es 7, 8 iteraciones, hasta que por fin yo le digo, mira, esto funciona así. Se tiene que dar la mano, se tiene que mirar a los ojos y se tienen que dar una palabra, caballero. Ahí es como se mata la culebra. Total que estos dos personajes, matones los dos, se agarran de la mano y solo podían verse las manos. No podían mirar hacia arriba. Ese silencio, un silencio total, duró por lo menos 1 minuto. A mí me pareció eterno. Y no lograban subir la mirada. Y se estaban agarrando de la mano. Y de repente hubo un momento, y fue casi que sincronizado con el otro, de repente los dos, y yo hoy en día interpreto que las emociones eran lo que no permitían que ellos subieran los ojos, subieran la mirada. Y poco a poco la razón empezó a tomar control de sus cuerpos y de sus emociones. Y empezaron a obligar a los ojos a subir. Y entonces de la mano los ojos pasaron al antebrazo, al codo, al hombro, al botón de la camisa, al mentón. Y de repente cuando las dos miradas se cruzan, sucede como una explosión de energía y los tipos se miran a los ojos y dicen, sí va. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y fue un tema de reconocimiento, pero el reconocimiento profundo de la persona, de la mirada, del alma. Pero esa energía no solo se quedó ahí. Gracias.
Resulta que esa energía se regó, se fue como una onda expansiva dentro de ese cuartico. Y de repente todos esos enemigos que se habían estado disparando desde hace casi 10 años, donde habían matado 30 personas entre uno y el otro, ¿no? Habían una cantidad de muertos de esas dos bandas, familiares, hermanos, tíos, una mamá. Resulta que ahí se empezaron a levantar, a abrazarse y a decir, ¿cómo empezó esta vaina? ¿Cómo empezamos? Bueno, lo que pasó ahí, esa onda expansiva no solamente fue con esa gente, se regó en todo el municipio, llegó a las cárceles y prácticamente en una semana teníamos 6 bandas haciendo cola para entrarle al proyecto Alcatraz. Desde entonces, bueno, hemos reclutado 10 bandas. De hecho, ahorita estamos reclutando la banda número 11. Ya me dijeron que lo podía decir. Todavía no tenemos todos los pasos cubiertos, pero es una banda altamente peligrosa que creo que al lograrla reclutar va a tener un impacto tremendo. Pero el hecho es que hemos tenido más de 200 criminales de alta peligrosidad que han pasado por el proyecto, más de 3.000 personas a quien le enseñamos los valores a través del rugby. Nos enfocamos en 5 valores que son el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, la humildad, que es el más importante porque la humildad es la herramienta para aprender de sus errores. Y no recuerdo cuál se me olvidó, pero el espíritu deportivo, ¿no? Darse la mano después de entrarse a golpes, ¿no? Después del partido. Resulta que eso, además, después pasamos a las cárceles, empezamos con Tocorón y la PGB, y después de ahí hemos ido a 18 cárceles, y hoy me enteré que abrimos ayer la número 19 en Margarita, que es la tercera femenina, cárcel femenina que estamos atendiendo, usando el rugby como plataforma para enseñar valores. Para nosotros hay muchos logros. Para nosotros el logro principal que buscábamos era reducir la tasa de homicidio, que bajó de 170 homicidios por cada 100.000 habitantes, o 114 oficiales, a 12 en los primeros 10 años. Por supuesto, eso significó ahorita no hemos sacado ese cálculo hace tiempo, pero son cerca de 700 personas que dejaron de ser asesinadas en esos primeros 10 años. Por supuesto, para nosotros lo otro fue un aprendizaje profundo, que es que todo el mundo merece una oportunidad. Y cuando digo eso, pienso siempre las primeras veces que yo pisaba las cárceles, que prácticamente era un basurero de gente, ¿no? Un desecho humano, prácticamente, y disculpen lo duro que lo esté diciendo, pero ahí descubrimos el potencial ilimitado que tiene cada individuo. Y ahí justamente vimos cómo ese patapiche y el gordo se convirtieron en Darwin Ospino y José Gregorio Hernández. No, José Gregorio Hernández no, pero José Gregorio Arrieta sí. Estos personajes antes eran enemigos, se convirtieron en amigos, después se hicieron muy amigos, se hicieron compadres. Estos son ellos después haciendo una presentación en Nueva York hace como 2 años. Y los dos convirtieron ese liderazgo, que era el liderazgo violento, lo convirtieron en liderazgo virtuoso, el ejemplo. De hecho, los dos son reclutadores de los mismos muchachos que son reclutados por las bandas a ser personas de bien. Entonces, yo quisiera que imaginemos, ¿no? Que imaginemos por un segundo que estos 20 años de confrontación, de polarización, que ha generado heridas profundas, sufrimiento, atropellos, éxodo de tantos venezolanos. Imaginemos que esa confrontación, esa polarización, es esa barrera que tenemos que traspasar poniendo los ojos de todos los venezolanos en el futuro. Y en ese futuro, para ese futuro, yo no puedo ser sino optimista. Muchas gracias.